¿Por qué no se ha encontrado el ADN de Lehi? En las últimas décadas, algunas personas se han preguntado si el ADN podría proporcionar algún conocimiento de los orígenes del Libro de Mormón. Entre ellos, algunos han proclamado que la ciencia del ADN definitivamente desmiente al Libro de Mormón, mientras que otros han declarado exactamente lo contrario, argumentando que hay evidencia positiva del ADN que respalda al Libro de Mormón. En 2014, la Iglesia publicó un ensayo en LDS.org que explica el pensamiento más riguroso, la ciencia actual y los temas complicados relacionados con la prueba del Libro de Mormón, utilizando ADN. Como se explicó en ese ensayo, la ciencia actual es más complicada de lo que han supuesto estos dos puntos de vista extremos. A la fecha, estudios genéticos indican que los nativos americanos están más relacionados con los asiáticos orientales, mientras que no es clara la relación genética que se ha establecido con Medio Oriente. Sin embargo, los mejores datos de ADN tienen varias limitantes, haciendo probable que las migraciones mencionadas en el Libro de Mormón pasen desapercibidas genéticamente. Un factor clave es que el continente americano ya estaba poblado cuando los pueblos del Libro de Mormón llegaron por primera vez. Existe una fuerte evidencia de que los pueblos del Libro de Mormón probablemente interactuaron con los pueblos indígenas casi de inmediato, complicando para siempre los esfuerzos por rastrear los linajes de ADN de Jared, Lehi, Mulek y sus compañeros de viaje. Una limitación importante es el simple hecho de que nadie sabe cómo se era realmente el ADN de Jared, Lehi o Mulek. El asumir que simplemente se parecía al ADN de Medio Oriente moderno puede ser profundamente engañoso. Un problema común en la genética de poblaciones, conocido como efecto fundador, aparece cuando los fundadores de una población tenían marcadores genéticos atípicos para la región de donde provenían. Un genetista sud de Italia encontró que su marcador genético paterno era más típico a los ancestros del este de Asia. Si algo similar sucediera con los fundadores de poblaciones del Libro de Mormón, sería imposible identificar a sus descendientes usando ADN. Incluso si el ADN de Jared, Mulek y Lehi fuera típico de las regiones de sus orígenes, la realidad es que la mayoría de la información genética del pasado no sobrevive en las poblaciones actuales. La mayoría de los estudios del ADN en nativos americanos depende de marcadores de ADN que pasan de una generación a otra a lo largo de la línea paterna y materna. Debido a que tales marcadores no se mezclan de una generación a la siguiente, esos linajes son fáciles de rastrear en varias generaciones. Sin embargo, en total, solo se representan el 0.01% del ADN de una persona. Dado que estos marcadores de ADN solo siguen linajes paterno y materno, dejan muy poco que ver de la ascendencia de una persona. Por ejemplo, si se remonta a 10 generaciones, solo un par de cientos de años en el pasado, tendrán 1024 ancestros en la 10ª generación. Sin embargo, los marcadores de ADN materno y paterno solo podrían detectar 1 para mujeres o 2 para hombres de estos antepasados. Esto sigue siendo cierto incluso a medida que el número de antepasados crece con cada generación sucesiva, lo que significa que cuanto más retrocede el tiempo, menos representativos se vuelven estos marcadores. Naturalmente, con base en estos números, la mayoría de las firmas genéticas maternas y paternas desaparecen del conjunto de genes con el tiempo en un proceso conocido como deriva genética. Los científicos estiman que cada 20 generaciones, solamente 2 de 18 firmas genéticas sobreviven. De acuerdo con John M. Butler, un científico forense del ADN, la mayoría de las personas que viven hoy en Islandia tienen antepasados que vivieron hace 150 años y que no podían detectarse en base al ADN patrilineal y matrilineal. Sin embargo, existen registros genealógicos que muestran que estas personas vivieron y fueron verdaderos antepasados. El otro 99,99% del ADN de una persona se reduce a la mitad y se recombina en cada generación, lo que dificulta el rastreo de sus orígenes genealógicos. Incluso, este ADN no explica a todos los antepasados. Los genetistas estiman que la persona promedio tiene ADN de solo el 12% de sus 1024 ancestros de hace un par de cientos de años, un porcentaje que disminuye con cada generación más atrás en el tiempo. Por lo tanto, una vez más la evidencia genética se vuelve menos representativa de la ascendencia completa de una persona
a medida que uno va más atrás en el pasado. La pérdida de información genética se ve acentuada por lo que algunos genetistas llaman cuellos de botella en la población, brotes de guerra, desastres naturales y enfermedades. Además de los cuellos de botella documentados en el Libro de Mormón, por ejemplo en Alma, en Tercer Nefi y en Mormón, la población precolombina de las Américas experimentó uno de los mayores cuellos de botella en la historia humana después del contacto europeo, cuando quizás hasta el 90% de la población murió. Finalmente, en el improbable caso de que algún ADN de los miembros fundadores de los pueblos del Libro de Mormón sobreviviera en la actualidad, la detección se complica por la mezcla precolombina de pueblos indígenas y del Viejo Mundo. Según el genetista de población Hugo A. Perego, los métodos actuales de datación de firmas genéticas no son lo suficientemente sensibles como para distinguir entre la mezcla precolombina y cualquier mezcla potencialmente precolombina en los últimos 3000 años. Aquí está el porqué. Este tipo de limitaciones llevó al científico de ADN Michael F. Whiting a concluir: sería el pináculo de la locura basar el propio testimonio del Libro de Mormón en los resultados de un análisis de ADN. Teniendo en cuenta que todas las complejidades de la ciencia del ADN, incluso los defensores del Libro de Mormón, deben ser cautelosos para no exigir pruebas donde no existan. Como se concluyó en el ensayo publicado por la Iglesia, no se puede hacer uso de los estudios del ADN de manera decisiva para afirmar o rechazar la autenticidad histórica del Libro de Mormón. Los fieles santos de los últimos días no deben de temer admitir honestamente que el análisis del ADN no es concluyente. El Libro de Mormón se mantiene bien bajo escrutinio y no necesita ser apoyado por el uso indebido de la ciencia. Si bien los estudios genéticos no ofrecen evidencia que algunos han esperado, muchas otras disciplinas como la arqueología, la antropología, la lingüística, la geografía, la geología, los estudios literarios y los antiguos estudios jurídicos continúan produciendo pruebas fehacientes que apoyan y arrojan luz sobre las narrativas del Libro de Mormón. Algunos de los santos de los últimos días pueden estar interesados en saber que, a pesar de la ausencia de su firma genética, es probable que Leí y sus hijos, que vivieron en las Américas hace 2600 años, sean ancestros comunes de todos los nativos americanos que viven hoy en día. De acuerdo con un cálculo estadístico básico y las estimaciones de la población mundial, después de remontar 2000 o 3000 años, casi todos los que vivieron en aquel entonces son antepasados comunes para casi todos los que viven ahora. No necesitan abandonar la antigua creencia, originada por José Smith y continuada por cada profeta, de que los lamanitas o los hijos de Leí pueden encontrarse por todas las Américas, aunque eso debería verse más como una construcción cultural y geológica y no como un legado genético. Por lo tanto, las bendiciones de la semilla de Leí pueden y deben extenderse a los pueblos originarios de América del Norte y del Sur. Como se indica en la introducción del Libro de Mormón, la familia de Leí se halla entre los antecesores de los indios de las Américas. Y nosotros somos Book of Mormon Central.